Licenciada Roxana Bacci, psicóloga con orientación cognitiva. Tratamientos para ansiedad, depresión, crisis de pareja, adicciones, violencia de género. Para más información, Instagram @Roxana_Bacci. Publicita en Radio Salud. Comunicate a nuestra producción. 11 58 87 22 22. Muchísimas gracias. Estoy en comunicación con la licenciada María Casariego de Gainza, quien es psicoanalista, especialista en teoría del apego, es docente del máster de psicoanálisis de la UNLAM, directora de MSG. Ella me dirá qué significan estas iniciales, capacitaciones en teoría del apego, y estamos contentos de poder saludarla. Licenciada, ¿cómo le va? Buen día. Muy buen día, Jorge, ¿cómo estás? Bien, un placer escucharla. A ver si la escucho un poquitito lejos del micrófono. A ver si se puede acercar un poquitito. A ver, ahora. ¿Ahora? Sí, ahora un poquitito mejor. Ahí Juan me va a decir si sale bien. Bueno, como decía, un placer escucharla y la verdad que nos sedujo muchísimo esta posibilidad de hablar con usted con esto de la teoría del apego. ¿Qué significa esto? Bueno, la teoría del apego es una teoría que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. A través de distintos investigadores que fueron trabajando sobre las consecuencias de la separación de los niños para llevarlos a refugios durante la Segunda Guerra Mundial, la separación de sus papás. A partir de esto se empezaron a ver consecuencias muy grandes en los vínculos familiares, con lo cual empezaron a estudiar los vínculos justamente, porque hasta ese momento se trabajaba más todo lo que pasaba intrapsíquicamente, ¿no? O sea, no justamente lo que pasaba con el otro. La particularidad de esta teoría es que justamente ha generado investigaciones y experiencias muy interesantes, lo cual pone a la psicología y al psicoanálisis, porque surgió desde ahí, en la posibilidad de investigación y pragmática, ¿no? O sea, de poder ver concretamente situaciones donde se pueden observar estas cosas. Bueno, hoy en día ha avanzado obviamente muchísimo y trabajamos mucho en muchas áreas, muchas de prevención, que a mí me parece súper importante trabajar en la prevención, ¿no? Ya cuando el daño está ocurrido, sino justamente, bueno, en neonatal, en la primera etapa del bebé, en el vínculo de la pareja gestante, eso como el comienzo del comienzo. Pero luego aborda absolutamente todos los vínculos, porque el apego empieza cuando uno nace y termina cuando uno muere. Claro, claro. Ahora, licenciada, en la práctica, en la vida diaria, ¿es una consulta frecuente? ¿Se llega mediante un diálogo distinto? Porque quizás el paciente acude al psicólogo por otra cuestión y esto del apego en algún momento surge. ¿Puede ser? A ver, uno siempre llega a sesiones por dificultades con el amor. O sea, enferma por amor. Y sana también desde el amor, ¿no? Con lo cual es muy, no aparece la palabra apego a lo mejor, pero sí está claro que ha habido deficiencias, excesos, irregularidades en los vínculos primarios y que luego se repiten a lo largo de la vida. Porque algo que mostró justamente esta teoría es que uno arma vínculos en su origen con sus figuras de apego, que son las figuras cuidadoras, pero este modelo se sigue repitiendo. Entonces, por ejemplo, si uno tiene un apego inseguro y eso, y como consecuencia de esto, a lo largo de la vida ha desarrollado inseguridades muy grandes, baja autoestima, etcétera, esto lo va a seguir repitiendo hasta que no lo pueda revisar en el vínculo de pareja, en el vínculo con amigos, en los vínculos de trabajo, en otros vínculos. Sí. Esto del apego, a ver, cuando uno presenta el título, cree que es algo, si bien es muy profundo el tema para quien lo padece, quizás sea la palabra, es muy invalidante para la persona que sufre apego en demasía o exagerado, con cuestiones que en algún momento se pueden perder. Yo no sé si estoy muy alejado de lo que es el tema.
Hay muy mala prensa con el concepto apego. Primero porque el budismo habla del no apego asociado al apego a las cuestiones materiales. Cuando recién vos hablabas de apego malo, bueno, no, eso no sería apego. El apego es una conducta segura de apego que se va construyendo desde la infancia. No activamos el sistema de apego todo el tiempo. El apego se usa cuando uno se siente inseguro, con miedo, con alguna situación de enfermedad, digamos, tener recursos internos y externos para recurrir en esos momentos es muy importante, no es que todo el tiempo estamos apegados, pero sí se activa frente a ciertas situaciones y cuando esos vínculos no han sido buenos, saludables, lo que pasa es que en esas situaciones se activan ataques de pánico, situaciones de paranoia, introversión, distintos cuadros sumamente serios que surgen justamente al no tener recursos internos para enfrentar las situaciones de miedo, temor, de baja autoestima, de vulnerabilidad. Claro, de indefensión también, ¿no? Bueno, la verdad que es un tema súper interesante. La verdad que uno se pone a pensar y creo que de alguna manera todos hemos pasado por una situación así. Obviamente cuando la cuestión se vuelve patológica, ahí está el problema, ¿no? Afrontar la situación y poder pedir ayuda al profesional. Pero de alguna manera el hecho del ser humano nos hace pasar por esto, ¿no? El ser humano es indefenso y vulnerable, pero justamente cuando se es bebé, las figuras de apego van a aportar esa seguridad, esa contención mayoritariamente. Obviamente no hay papás perfectos ni mamás perfectas y a veces van a fallar. Ya tenemos el concepto de Winnicott cuando dice madre suficientemente buena, ¿no? Una madre que funciona en general de una manera adecuada, a veces no. El problema de los apegos inseguros o el apego desorganizado, que es una cuarta categoría de apego, que es un apego sumamente patológico, inclusive predictor de patologías border, es un apego que viene de familias en donde hay adicciones, maltrato, hay abuso. Estamos hablando de patología grave ya en los padres, entonces esto genera conductas sumamente desorganizadas frente al niño y no le va a permitir armar un adecuado vínculo con el adulto, ¿no? O sea, lo cual va a crecer con mucha desconfianza, va a crecer con mucha inseguridad, va a crecer con muchas sensaciones de no saber qué se puede esperar del otro. Este es otro concepto muy importante actual de la teoría del apego, que es una teoría muy amplia, ojo, hablamos del apego, pero es muchísimo más amplio que el concepto de apego, de mentalización. ¿Ves? Claro. ¿Cómo estamos? Exactamente, licenciado. Esto del apego desorganizado, me quedé pensando en eso en los niños. ¿A qué apunta con esto? ¿Qué significa? Es una cuarta categoría de apego que apareció justamente en una investigación que se llama la situación extraña, que es ver la reacción de un niño cuando se acerca y se aleja su figura de apego y se introduce una persona extraña para ese niño. Le había descubierto, tres categorías de apego, que era el apego seguro, el apego inseguro evitativo y el apego inseguro ansioso. De pronto vieron niños que no respondían a ninguno de los parámetros de conducta esperable para estos tres apegos. Sí. O sea, que en momentos corrían amorosamente a recuperar a su figura de apego, en otros momentos la rechazaban, en momentos rechazaban a la figura extraña y se asustaban, en otros momentos esa persona extraña pasaba a ser consoladora de situaciones de angustia. Conductas inesperadas. Y apareció y surgió esta cuarta categoría, que es el apego desorganizado, que es justamente un apego que no responde a lo esperable. O sea, es esperable que si tu figura de apego, siendo pequeño, se va, llores, te angusties, quieres que esté con vos. Es esperable que si tu figura de apego se va y se introduce una persona extraña, no estés confiadamente frente a esa persona extraña porque justamente es extraña. Hay conductas que son esperables. En el apego desorganizado no es esperable y responde a niños que han vivido conductas donde los adultos que los debían de cuidar y proteger han tenido conductas abusivas. Claro. Desde el maltrato físico hasta el abuso sexual,
Bueno, ese es un tema que la verdad que la vez que lo conversamos con distintos colegas, desde la parte legal, la parte psicológica, siempre digo que es el peor delito, ¿no? Y lo que usted acaba de decir es una frase que también siempre me quedó en la cabeza, de quien te tiene que proteger, porque usted sabe mejor que yo como profesional que la mayoría de los abusos son intrafamiliares. Si quien te tiene que proteger y a quien vos tenés que pedir ayuda ante cualquier problema de la vida, tu hijo, es el que vos castigás, pobrecita esa cabecita, pobrecita esa cabecita, pero bueno, en fin, son temas muy... Es arrasador para el psiquismo eso, o sea, no lo perdamos nunca de vista, por favor, ¿no? Porque es arrasador para el psiquismo de un niño que quienes debían protegerlo lo maltraten o abusen sexualmente de él, ¿no? Totalmente, totalmente. Y el tema de las parejas, usted decía que, bueno, las desavenencias del amor son una de las grandes crisis, ¿no? Para ir en cuanto a la temática que estamos conversando, ¿no? ¿Hay herramientas para salir de esto que se le puede llamar trastorno? ¿Y a qué te estás refiriendo? ¿A los desencuentros de pareja? Claro, en general, ¿no? Apego y pareja. Y sí, totalmente. O sea, trabajar con estas cuestiones en un espacio terapéutico es fundamental. Digamos, vos reproducís en el modelo de pareja el modelo que has tenido primario, el modelo que has tenido con tus figuras de apego. Uh-huh. Esto es inconsciente, pero lo haces. Entonces, de pronto te sentís abandonado por tu pareja, que no tiene nada que ver con ninguna situación de abandono, o le estás pidiendo que repare o cumpla lugares que no le corresponde a una pareja. Claro. Esto es poder entender que estás pidiéndole al otro y también saber que uno en la vida adulta no encuentra una pareja, sino reencuentra. Uh-huh. Y son figuras que nos suenan amorosamente porque justamente algo tienen que ver con nuestra historia. Sí. Y que desde ese lugar vamos a repetir cosas de la historia si no tenemos claro cuáles son, ¿no? El lugar, esta frase me interesó, el lugar, tienen, o le damos un lugar que no se siente cómodo o que no deberíamos darle, eso me quedó ahí flotando, ¿no? Y pedimos a veces a la pareja que cumpla lugares que exceden al lugar de la pareja justamente por las fallas que ha habido en nuestra constitución de nuestro aparato psíquico. Entonces es me tenés que cuidar o me tenés que proteger, o bueno, no, o sea, la pareja es un compañero de vida, en algunos momentos te podrá cuidar, en otros momentos tendrás que cuidarlo vos, o sea, esto de que no es una relación asimétrica como fueron las figuras de apego, sino es una relación saludablemente simétrica. Uh-huh. Totalmente. Licenciada, algo que no lo haya preguntado y sea interesante que pueda contarnos sobre este tema. A mí me parece muy importante porque uno de los aportes justamente de la teoría de apego tiene que ver con la crianza y con la importancia y el respeto a los niños desde chiquititos para que luego puedan hacerse respetar y ser respetados, ¿no? Esto me parece muy importante, y también que la teoría del apego no cae por fuera de un montón de cuestiones del psicoanálisis y se dicen muchas cosas en relación a esto es la teoría del apego y no lo es. Como por ejemplo el colecho con niños grandes, jamás la teoría del apego postuló esto, ni estuvo de acuerdo con este tipo de prácticas excedidas a la etapa de la primerísima infancia. Claro. Ojo, porque pasa esto como pasó también con Freud y con el psicoanálisis, que se le hizo decir cosas que no tienen nada que ver con la rigurosidad de su pensamiento, ¿no? Claro, sí, hay mucho de eso también. Licenciada, ha sido un placer escucharla. Gracias por habernos atendido, la verdad que fue realmente un honor poder estar con usted hoy. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, es un placer y bueno, cuando quieran acá estoy. Un cariño muy grande. Dale. Ahí estuvo con nosotros la licenciada María Casariego de Gainza, psicoanalista, especialista en teoría del apego. Interesantísimo el tema, Yo decía en algún momento de la charla que a quien no le ha pasado, quien no se ha sentido, quien no ha pasado por una circunstancia de las cuales la licenciada ha explicado muy bien. Quizás nos cueste un poco más de diálogo
para poder penetrar un poco más en la cuestión, ¿no? En el tema. Pero eso forma parte ya de la consulta psicológica, a la cual alentamos permanentemente, y como siempre digo, yo la verdad que reconozco, todos necesitamos hacer terapia, y a mí por una cosa, por otra, porque el tiempo, porque esto, porque aquello, pero estoy totalmente de acuerdo de que todos necesitamos hacer terapia. Bueno, querido Juan, nos vamos a una pausa. Mensaje al 115-887-2222. Ya venimos. Publicita en Radio Salud. Comunicate a nuestra producción. 11 58 87 22 22.